Shalom, bienvenidos al programa La Luz del Mesías, transmitiéndose a través de teshuva.tv. Les habla la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua Ner Tamid en Brandon, Florida. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante que se llama Iyar, mes de conexiones. Iyar, mes de conexiones. Iyar es uno de los meses que encontramos en el calendario hebreo, Y quiero hacerles saber que el calendario hebreo, el calendario religioso, está dividido en dos tipos básicamente. Tenemos lo que se llama el calendario religioso y el calendario civil. El calendario religioso tiene que ver con las fiestas del Señor, con las fiestas de Hashem, mientras que el calendario civil tiene que ver, pues como dice la palabra, con el diario vivir del pueblo de Israel o en la tierra de Israel. Y si vemos en el calendario religioso, el calendario bíblico, conforme a Éxodo 12, cuando Hashem le pide a Moisés que vaya a sacar el pueblo de Egipto, comenzando con la celebración de la Pascua, le hace saber que el mes de Aviv o Abib, también conocido como Nisan, va a ser el primer mes del año, Por lo tanto, es en el mes de Aviv que se celebra el Año Nuevo Bíblico o el Año Nuevo Religioso. Y si comparamos en el calendario civil, hoy día el año nuevo que celebran los judíos en Israel y donde quiera que se encuentren, lo hacen en base del mes de Tishri o Etanim, Y en el calendario religioso, Nisan es el primer mes, mientras que el mes Tishri es el séptimo. Y en el calendario civil, el mes Tishri es el mes primero del año civil, mientras que Nisan o Aviv es el año séptimo. En otras palabras, está invertido. De nuevo, el calendario religioso básicamente tiene que ver con las fiestas de Hashem y también están asociados con la agricultura de Israel y con las cosechas de los productos que se siembran en Israel, mientras que el calendario civil tiene que ver más bien con la vida civil diaria del pueblo. Otra forma, el mes Tishri, también llamado Etanim, tienen que realizar que algunos de estos meses tienen diferentes nombres. La mayoría de los nombres de los meses son nombres que les fue dado en Babilonia cuando el pueblo de Judá se encontraba exiliado en Babilonia. Por lo tanto, muchos de estos meses, usted si los ve o los lee en la palabra, son adoptados del calendario babilónico, de cuando estaban ellos en Babilonia. Así que, pero nos interesa el mes de Iyar. ¿Por qué nos interesa el mes de Iyar? Por lo siguiente. El mes de Iyar es el segundo mes en el calendario hebreo religioso o bíblico. Y el mes Iyar conecta el primer mes Aviv o Nisan con el tercer mes Sivan. Así que vamos de nuevo a la lámina donde tengo los calendarios. El mes de Iyar es el segundo mes en el calendario religioso bíblico y conecta el mes de Aviv con el mes de Shivan o Sivan, mientras que en el calendario civil el mes Iyar es el octavo. Pero nos vamos a concentrar básicamente en el calendario religioso, es el que en estos momentos tiene importancia con respecto a esta enseñanza. Así que de nuevo el mes Iyar es el segundo mes en el calendario hebreo que conecta el primer mes Aviv con el tercer mes Sivan. Y en el mes de Aviv y Nisan, que acabamos de celebrarlo el mes pasado para nosotros, es considerado el mes que tiene que ver con tiempo de redención. ¿Por qué con tiempo de redención? Porque es cuando la Pascua, el Pesaj, se celebra, y sabemos que la Pascua, la celebración de la Pascua, tiene que ver con la redención del pueblo de Israel de
Egipto, son sacados de Egipto para ser traídos a Hashem y convertirse de nuevo, renovar el pacto y ser de nuevo el pueblo de Hashem. También es el comienzo, el mes de Aviv, el comienzo del año bíblico. Tiene que ver con las fiestas y tiene que ver con la agricultura. El mes de Aviv representa la tribu de Judá, o sea, donde tiene que ver con el rey. Recuerden que los reyes de Israel provienen de la línea de la tribu de Judá, como lo es Yeshua. ¿Y por qué le llaman, por qué está asociado con la tribu de Judá? Porque Aviv, siendo el primer mes del año bíblico o religioso, se le considera el rey de los meses por ser el primer mes del año bíblico. Por lo tanto, por ser el primer mes del año considerado como el rey de los meses, está asociado con la tribu de Judá, que tiene que ver con el linaje de los reyes del pueblo de Israel. También durante el mes de Aviv, que está asociado con cosechas, en este caso es la cosecha de la cebada. La cosecha de la cebada. Es interesante que comentaristas dicen que la cosecha de la cebada o la cebada como tal representa al pueblo de Israel. Y el mes Sivan es el tercer mes en el calendario hebreo, bíblico o religioso. Se le considera este mes como el tiempo que tiene que ver con recibir y tiempo de regocijo. La fiesta asociada con este mes es la fiesta de Shavuot, que en el griego se le conoce como la fiesta de Pentecostés. Otra forma de decir Shavuot, Shavuot en hebreo significa semanas, porque recuerden que estamos contando 7 semanas desde la Pascua hasta llegar a la fiesta de Shavuot. Por lo tanto, Shavuot es el plural de semana. Semana es Shavua y Shavuot es semanas, el plural. Por lo tanto, se le llama o Shavuot o las fiestas de las semanas o la fiesta de Pentecostés en el griego. Y se le considera, como dije, tiempo de recibir y de regocijo porque durante el mes de Sivan se recibió la Torá en el monte Sinaí y también el poder del Espíritu Santo cuando leamos en el libro de Hechos más adelante. Y el mes de Sivan representa a la tribu de Zabulón, Y según los comentaristas, a Zabulón le fue atribuido el don o el regalo de cultivar el tzitzit. En otras palabras, el azul que se usa en las franjas del tzitzit, que está también asociado con el color azul o el color zafiro. Ellos estaban encargados de pescar, bueno, no diríamos pescar porque no son pescados, pero los crustáceos, el caracol que produce la tinción que se usa para teñir el hilo, para tener el color que Yahweh pidió para los tzitzit y además para otras telas que se usaban en el templo, en el tabernáculo, en la vestimenta del sumo sacerdote y en las cortinas que se usaban en el templo del tabernáculo, usaban este caracol para sacar de una glándula que tiene este caracol, producir el azul distintivo que Yahweh pidió para el uso de el tzitzit o de la ropa que usaba el sumo sacerdote y lo que se usaba en el tabernáculo o en el templo. Y el tiempo de Shavuot, el mes de Sivan, es cuando se cosecha el trigo. Y los comentaristas dicen que el trigo representa a las naciones. También durante el mes de Iyar, otra conexión que vemos es que estamos haciendo el conteo del Omer. El conteo del Omer que corresponde a cuando Hashem pide que contemos 7 semanas después de la Pascua hasta llegar a la fiesta de Shavuot. Por lo tanto, el conteo del Omer entrelaza ambas fiestas como al igual que el mes de Iyar. Y el mes de Iyar representa la tribu de Isaacar. Es interesante que cada mes representa una tribu, también representa los colores de las tribus y representan otras cosas, muchas más, que en este momento pues, lo más importante es lo que quiero compartir con ustedes.
Y como estaba diciendo, el mes de Iyar representa la tribu de Isaacar. E Isaacar, su nombre está relacionado con recompensa, con recompensa. Es considerado el mes de Iyar un tiempo de sanidad, tanto sanidad espiritual como sanidad física. Y esto está basado en Éxodo 15, verso 26, al final del verso donde dice, yo soy Hashem tu sanador. En otras palabras, Hashem Rofeja, Hashem tu sanador o Hashem Rafa, Hashem sanador. Y de ahí donde sacamos el nombre de Rafael. El, que significa, es la abreviatura de Elohim, y Rafa, que tiene que ver con sanidad o con sanador. Por lo tanto, Rafael significa el Elohim que sana o el sanador. Y Rofeja viene de Rofe, pero Rofeja significa tu sanador. Por lo tanto, el mes de Iyar se considera un mes que tiene que ver con salud, con sanidad. ¿Y por qué está asociado con el verso 26 de Éxodo 15? Por lo siguiente. En el verso 26 de Éxodo 15, y esto solamente se ve en el hebreo, en ninguna otra traducción se ve, solamente en el hebreo. En la parte de arriba de la lámina dice, Ani Yorhei Vavhei Rofeja. Ani Yorhei Vavhei Rofeja, que significa Ani, yo, Hashem, tu sanador. Y la primera letra de esas tres palabras, el Ani, que tiene una Aleph, recuerden que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Por lo tanto, si usted va a la parte derecha de la lámina en el hebreo, la primera letra de la palabra Ani es una Aleph. La segunda palabra, que es el nombre de Hashem, comienza con una Yod. Y lo que dice Rofeja, tu sanador, comienza con una Resh. Y si usted coge esas tres letras, esas tres primeras consonantes de cada palabra en la oración Ani, Hashem, Rofeja, usted toma la Aleph, toma la Yod y toma la Resh y las pone juntas, estas tres consonantes. Cuando se pronuncia en el hebreo, dice Iyar. Dice Iyar. Por lo tanto, por eso los comentaristas asocian este verso 26 de Éxodo 15, donde dice Ani Hashem Rofeja, con el mes de Iyar. Es interesante, ¿no? Como ellos, los comentaristas, toman todo detalle de la palabra de Hashem y de todo ellos sacan un significado tanto espiritual como físicamente. También durante el mes de Iyar es cuando comenzó la maná. La maná fue dada durante este tiempo del mes de Iyar y sabemos que la maná es pan del cielo, pan de vida, y era una sombra de Yeshua, porque Yeshua es nuestro pan de vida y es el pan que vino del cielo para darnos alimentación no tan solamente físicamente, sino espiritual. Israel durante este tiempo estaba caminando en el desierto. Recuerden que salieron en el mes de Aviv de Egipto y en su caminar hacia el monte Sinaí llegaron durante el mes de Sivan. Por lo tanto, el camino hacia el monte Sinaí era para recibir la Torá. Ellos iban preparándose para recibir la Torá. Por lo tanto, el mes de Iyar, el mes del conteo del Omer, es un tiempo para también nosotros prepararnos como individuos y limpiar nuestros corazones. ¿Para qué? Para, según estamos contando el Omer, tengamos la expectativa de lo que se va a recibir, del regocijo durante la fiesta de Shavuot. Por lo tanto, es interesante que al ser el nombre de Isaacar, que significa recompensa, esa es nuestra recompensa. La Torá y el Espíritu Santo, el recibir ambas cosas durante el tiempo de Sivan. Y mientras tanto se está contando el Omer durante el mes de Iyar a llegar al mes de Sivan. Y ya es de nuevo
el Ani Hashem Rofeja. Algo muy bonito si uno se lo aprende para decirlo, de que Hashem es nuestro sanador. El mes de Iyar, además de lo que he dicho hasta ahora, ya le había comentado que Isaacar fue la tribu que recibió el regalo de producir el tejelet. El tejelet es el nombre que se le da al azul o el púrpura o el color zafiro que se usa para teñir la franja del tzitzit. Es el azul del tzitzit y eso lo encontramos en el libro de Números, el mandamiento, en el capítulo 15 del verso 37 al 41, donde habla específicamente que Hashem pide el uso de una franja azul. ¿Y cuál es el propósito de esta franja azul que hoy día se le llama tzitzit? Tzitzit es el singular y tzitziot el plural, porque recuerden que se ponen las 4 esquinas de la ropa. Dice, para recordar los mandamientos, para no ir en pos de nuestros corazones, para recordar y poner por obra sus instrucciones, que es la Torah, sus mandamientos, y así ser santos a nuestro Elohim. Por lo tanto, la función del tejelet, del azul, la franja que se pone en los tzitziot, es un recordatorio a nosotros, no a Hashem, es un recordatorio para nosotros. El azul refleja los mandamientos, es el color que refleja los mandamientos, y no tan solo eso. El azul, ese azul específico, está asociado con el cielo, está asociado con el mar, está asociado con que eso es el mar, refleja al cielo. El mar se ve usualmente, cuando lo miramos, se ve azul, porque refleja el cielo y el cielo es azul. Y según los comentaristas, el cielo es el lugar del trono de Hashem. Y los comentaristas dicen que el cimiento del trono de Hashem es en zafiro, en esa piedra preciosa que nosotros conocemos como el zafiro. Es más, los comentaristas dicen que cuando Hashem le dio las tablas de los mandamientos a Moisés, que Hashem mismo escribió con su propio dedo los mandamientos en tablas de zafiro. Tablas de zafiro. El zafiro representa el cimiento de su trono, por lo tanto su palabra es el cimiento de su trono. Y ese color zafiro, que es un azul intenso, entonces está asociado con la palabra, con los mandamientos, y como un recordatorio a nosotros, Hashem lo hizo un mandamiento para que se use en las franjas, en los tzitziot, el color azul, que cada vez que lo veamos en nosotros o en otro individuo que los lleva, recordar los mandamientos, recordar la palabra, recordar las instrucciones de Hashem, que no es otra cosa, para recordarnos a obedecer, para recordarnos no ir en pos de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias opiniones, de lo que nosotros creemos que está bien o está mal, sino conforme a lo que Hashem dice que es bueno o que es malo, o lo que es recto, lo que es justo en los ojos de nuestro Rey. Por lo tanto, es el propósito del color azul o el color zafiro o de los tzitzit que se usan en las 4 esquinas de la ropa. Por lo tanto, Isaacar fue la tribu que recibió esa bendición de producir el tejelet. Y como le estaba diciendo, el tejelet, ese azul, se saca de un caracol específico que produce una glándula que tiene ese, y el procedimiento es bien tedioso, requiere aproximadamente 800 caracoles de estos para producir un solo gramo de la tinción, y de ese gramo de tinción es que ellos utilizaban para producir el color necesario para el tzitzit y para otras cosas. Y como es algo tan específico y algo tan difícil de hacer y de conseguir, el precio del tejelet era carísimo, y se sabe que este caracol estuvo extinto por miles de años por el uso que se usaba para reyes, para gente de dinero que usaban este color, representando riqueza, representando honor, representando un estatus alto, una posición social altísima.
pero he escuchado decir que el caracol ha vuelto a salir y lo están no cosechando, sino están tratando de que se reproduzca lo suficiente, porque recuerden que el propósito es volver a establecer el tercer templo y hacer uso de estos colores como pide la Torá. Y el zafiro representa a Isacar en el pectoral de que usa el sumo sacerdote. Y como le estaba diciendo, el zafiro representa el trono de Yahweh y su Torá. El zafiro también dicen que emite destellos de luz. Es una piedra que emite destellos de luz. Es interesante porque la luz también es un símbolo de la Torá y símbolo de Yeshua. La Torá es luz a nuestros pies, es luz en nuestro caminar, es como una lámpara. Es algo que nos alumbra, que nos da entendimiento, que nos da sabiduría. Y Yeshua es la luz del mundo y nosotros debemos reflejar la luz de Yeshua. También es interesante que en hebreo, de nuevo, solamente en el hebreo es que se ve esta asociación. El zafiro está relacionado con las palabras Sefirat HaOmer. Y Sefirat HaOmer es parte de la bendición que nosotros decimos antes o después de contar el Omer. O sea, Sefirat HaOmer significa contar el Omer. Por eso asocian el contar del Omer con el mes de Iyar. Porque zafiro de nuevo solamente se ve en el hebreo, que como está escrito zafiro de la palabra zapir, está asociado con sefir o sefirat, que es contar. En términos de conclusiones, dice el mes de Iyar y el contar el Omer conectan, entrelazan la Pascua con la fiesta de Shavuot, y durante este contar, durante este tiempo, debemos tener la expectativa de qué es lo que Hashem tiene para nosotros durante la fiesta de Shavuot. Es interesante que conecta redención con revelación. ¿Por qué? Porque la Pascua tiene que ver con redención y Shavuot tiene que ver con revelación. Revelación como revelación durante Shavuot en el monte Sinaí al recibir la Torá, y eso lo encontramos en los capítulos 19 y 20 del libro de Éxodo, y también el recibir poder, autoridad legal en el Espíritu Santo, y eso se encuentra en el libro de Hechos capítulo 2. Y quiero, ya que el mes de Iyar y el conteo del Omer están asociados, son dos cosas que conectan la Pascua con Shavuot, quiero tomar también este momento para que nosotros vayamos un momentito. Si usted tiene su Biblia a mano, vaya conmigo por favor al libro de Hechos capítulo 2, el libro de Hechos capítulo 2, para que lea conmigo. Dice en el verso 1 del capítulo 2 de Hechos: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Y a qué eso se refiere? ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere a que antes de que Yeshua fuera hubiera ascendido al cielo, a la diestra del Padre, recuerden que cuando Él resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos y con otras personas como testimonio de que había resucitado. Él se dejó ver, comió con ellos, bebió con ellos, durmió con ellos, estuvo con ellos, paseó con ellos, y las cosas que estaba hablando durante ese tiempo era con respecto al reino, Y para ayudar a entender esto, vamos entonces un momentito al capítulo 1 del libro de Hechos. El capítulo 1 del libro de Hechos, y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar. Primero, ¿quién es Teófilo? Si usted va a Lucas 1:24, Lucas habla respecto a estas cosas, y Lucas, se cree que Lucas fue el que escribió el libro de Hechos, y Teófilo era un sacerdote dentro del templo. Dice, y
Y Lucas le está hablando estas cosas a Teófilo. Verso 2 dice, hasta el día, con respecto a Yeshua, hasta el día en que habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los discípulos que escogió, fue recibido arriba. Por lo tanto, está dando unas instrucciones, unos mandamientos por el Espíritu Santo. ¿A quién? Aquellos que se mantuvieron fiel siguiéndolo, creyéndole. Y recuerden que no fue realmente hasta que Yeshua resucitó que ellos pudieron entender todas estas cosas. Y en el verso 3 les dice, a los cuales después de haber padecido, o sea, después de haber de morir, de ser crucificado, de morir, ser enterrado y resucitar, dice, a los cuales después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablando del reino de Elohim. Él no habló de ninguna otra cosa sino del reino de Elohim. Eso es lo más importante. Ese es el cimiento, el fundamento de toda la palabra, desde Génesis hasta el libro de Revelación. Y si no tenemos ese entendimiento, nos desviamos, y por eso hay tantas denominaciones y tantas interpretaciones que quizás no son las mejores, pero en estos días Hashem está haciendo algo maravilloso y es trayéndonos de nuevo a la verdad. ¿Para qué? Para restaurar su reino como Él lo estableció desde un principio, como leemos en los primeros capítulos del libro de Génesis. ¿Y por qué le aparece por 40 días? Como testigo, testimonio, estoy vivo. Y no era un fantasma, tenía cuerpo, bebía, comía, dormía. Sino que un cuerpo que ya no estaba sujeto a la muerte, un cuerpo que ya no estaba sujeto a esta dimensión material, un cuerpo que estaba, como algunas personas dicen, glorificado. Y luego dice en el verso 4, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis de mí. O sea, Yeshua le había dicho algo específico con respecto al Espíritu Santo, con respecto a la promesa del Padre. Y quiero recalcar, no era que el Espíritu Santo fue dado en ese tiempo. El Espíritu Santo siempre ha estado desde Génesis. Cuando uno comienza a leer, el Espíritu Santo es el poder activo de Hashem, el poder activo de Hashem. Y le está diciendo que pero va a haber algo diferente, algo especial. Porque dice en el verso 5, porque Juan a la verdad, aquí dice bautizó, pero es sumergió con agua, mas vosotros seréis sumergidos con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Así que mientras nosotros estamos contando Lomer, el día que lleguemos al día 40, tenemos que recordar que ese fue el día que Yeshua regresó al Padre. Durante los primeros 40 días del Omer, en el día 40 fue que Yeshua subió al Padre. Le dice, esperen un poquito más y esperen en Jerusalén. Okay, ahora vayamos al... Déjame leer el 6 también. Dice, entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Recuerden que ese es el anhelo del pueblo de Israel, de la nación de Israel, de todo judío, de toda persona que que hemos sido injertados en Israel, es que Hashem de nuevo restablezca el reino a Israel, que todas las tribus estén juntas, que todo sea establecido como Él quiere. Porque una vez está establecido su reino de nuevo, entonces Él puede, su gloria visible, morar de nuevo con su pueblo. No es que Hashem no esté en medio de su pueblo, pero en una forma visible, que uno lo pueda ver, que uno lo pueda palpar. Y recuerden que no es que veamos a Hashem tal y como Él es, porque Él es un espíritu, sino la manifestación de su gloria, de su Shekhinah, de su honor, de su reputación, como Él hacía cuando estaba el tabernáculo y cuando estaba el primer templo, que lo podían ver visible, que lo podían escuchar, y lo veían visible ya fuera en forma de nube, en forma de fuego, en forma de relámpagos, de sonido, pero sabían que era Hashem. De eso no había ninguna duda.
y les dijo en el verso 7 de Yeshua, y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que es la palabra virtud. Aquí en griego es la palabra dunamis, dunamis, de donde recibimos, de donde se saca la palabra dinamita, dinamita, y ustedes saben que dinamita, un poquito de dinamita tiene mucho poder, tiene mucha potencia, tiene una fuerza increíble. O sea, recuerden que también el hebreo y el griego, cuando es traducido el hebreo al griego, lo que se está enfatizando son las acciones, las funciones de las cosas, sobre todo. Así que dice, mas recibiréis la dinamita del Espíritu Santo, el poder, el poder. No es que no haya estado el Espíritu Santo ahí, si no necesitan, y eso ya mismo les digo, pero vamos a seguir leyendo. Mas recibiré la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de tener la dinamita del Espíritu Santo? Para poder ser testigos. Testigos, representantes, imagen de Hashem, de su reino, de Yeshua, donde quiera que uno vaya para expandir el reino. Así que vayamos de nuevo al capítulo 2 de Hechos. Habíamos leído ya el primer verso. En el verso 2 de Hechos dice, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Así que viene un viento y un estruendo. Eso nos recuerda a cuando estaban en el monte Sinaí, Hashem dando su mandamiento, sus instrucciones, que habían relámpagos, que habían truenos, que había luz, que había fuego, que había humo. Son representaciones físicas en la naturaleza de la presencia de Elohim sobre el monte Sinaí al dar él su palabra. Y dice, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cuál es la casa ahí? Recuerden que casa es un término para el templo. Ellos estaban en el templo. ¿Por qué están en el templo? Porque están celebrando la fiesta de Shavuot, que se encuentra en Levítico 23. Eso no es nada nuevo. Nada absolutamente nuevo. Estaban haciendo conforme a los mandamientos de las fiestas que se encuentran en Levítico 23, las fiestas de Hashem. No son fiestas judías, como he dicho otras veces, son las fiestas de Hashem, que tienen que ver con el estilo de vida del reino, que tiene que ver, usted hace las fiestas de Hashem, la gente sabe a qué reino usted pertenece. Y dice en el verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Por qué? Porque cuando estaba en el monte Sinaí, había fuego en el monte. El fuego no es otra cosa que una representación visible de la gloria, de la presencia de Hashem, que es su Espíritu Santo. Otra cosa que dicen los comentaristas, que cuando Hashem escribió los mandamientos en las tablas de zafiro, como el zafiro emite destellos de luz, cada vez que él escribía una letra, decía que salía luz de cada letra, porque según iba escribiendo en las tablas, siendo zafiro, la acción hacía una reacción donde se producía destellos de luz. No puedo ni imaginarme eso, pero debe haber sido algo precioso. Por lo tanto, el fuego es una representación de esos destellos de luz que estaba ocurriendo en el monte Sinaí. Ahora estos destellos de luz están sobre ellos. De nuevo, algo visible, para que entendieran que era de nuevo la presencia visible de Hashem sobre sus vidas. Y en el verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Cuando dicen que fueron llenos del Espíritu Santo, no es que no tenían el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo estaba, el Espíritu Santo siempre ha estado. Abraham tenía el Espíritu Santo, Isaac, Jacob, David, Moisés, todos los patriarcas, todas las matriarcas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es lo que nos llena de nuevo de esa presencia
misma de Hashem en nuestras vidas, nos da de nuevo ese destello de divinidad que se perdió en el jardín, nos da de nuevo ese destello de vida que se perdió, de esa vida espiritual que se perdió cuando Adán y Eva básicamente lo que hicieron fue seguir la imagen de la serpiente en vez de continuar con la imagen de Yahweh, de Hashem en sus vidas. Por lo tanto, el Espíritu Santo aquí están recibiendo la dinamita, el poder, la fortaleza. ¿Por qué? Porque van a ser testigos, van a testificar del reino de Yeshua, de Hashem, de su Torah, de todo lo que Hashem ha pedido. Y cuando dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Recuerden que estamos en esta época del primer siglo. La mayoría de los israelitas, las tribus, habían sido dispersadas, estaban dispersos. Recuerden que de Babilonia regresó un grupo pequeño de judíos. Los que se fueron a Siria siguieron extendiéndose en otras naciones. Por lo tanto, donde quiera que habían sido sembrados nuestros hermanos israelitas en diferentes naciones, nacieron ahí, crecieron ahí, pero se conocían, recordaban, mantenían la Torá, mantenían la fiesta, o sea, dentro del sitio donde estaban, continuaban celebrando y haciendo, tenían su sinagoga, tenían sus reuniones, pero venían, como dice la palabra, en las fiestas más que Hashem pidió, que era la Pascua, que era Shavuot y Tabernáculo, tenían que ser celebradas en Jerusalén. Pues entonces, lógico, en obediencia, están todas estas familias, todos estos varones con sus familias, en el templo. No es en ningún aposento alto fuera de Jerusalén. Están en Jerusalén, en el templo, porque en el templo es que se celebran las fiestas. Por lo tanto, ¿qué hace el poder del Espíritu Santo que viene sobre ellos? Lo que hace es que ahora les da el poder para hablar de tal manera que los que están ahí de todas diferentes naciones, de diferentes lenguajes, pueden entender y escuchar de las maravillas que Hashem está haciendo en su pueblo, lo que hizo con Yeshua, lo que está hablando con respecto al reino. Puede ser que los discípulos estaban hablando en Galileo y ellos lo interpretaban como el lenguaje suyo, o puede ser que Hashem, por medio de su Espíritu Santo, el poder de su Espíritu Santo, le estaba permitiendo hablar en esas diferentes lenguas. El Padre puede hacer lo que quiera con respecto a su pueblo cuando Él tiene un propósito, cuando Él tiene un deseo. Lo que tenemos que ver es la función del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es darnos el poder, el coraje, la valentía, la fuerza, la sabiduría, el entendimiento para hacer y hablar conforme a lo que Hashem pide, no conforme a nosotros, sino lo que Hashem está haciendo, lo que Hashem está haciendo. Por lo tanto, volvamos de nuevo a las conclusiones. El mes de Iyar, al igual que el Omer, conecta redención con revelación. ¿Qué es revelación? La revelación durante Shavuot en el monte Sinaí, al recibir la Torá, se tiene entendido, se sabe, haciendo cuenta desde el día que salieron de Egipto al día que reciben la Torá en el monte, fue exactamente 50 días después. Recuerden que se está contando 7 semanas, que nos dan 49 días más 1 para llegar al número 50, que es el día de Shavuot. Recuerden que el número 50 tiene que ver con jubileo, el número 50 tiene que ver con liberación, con libertad, con que las deudas son canceladas. Todo es cancelado y básicamente uno comienza de nuevo con, como decimos, comenzamos de nuevo, en otras palabras, está todo limpio, podemos empezar de nuevo. ¿En qué? Conforme a la revelación del Espíritu Santo, conforme a la revelación de la Torá. Porque en Shavuot se recibió la Torá y también fue durante Shavuot que se recibió el poder, la dinamita del Espíritu Santo. ¿Y qué hace esto? Que nos da poder y autoridad legal, en el aspecto legal. ¿Por qué tiene que ser en el aspecto legal? Porque estamos
hablando con respecto al reino de Hashem. No es cualquier cosa. Tiene que ver con pacto, con sus pactos. Tiene que ver con lo que es el cimiento del reino de Hashem, que es justicia, mishpat, rectitud, sedeká, y misericordia, Gesed. Esos son los 3 atributos más preciosos que tiene nuestro Creador. Son los 3 atributos que son el cimiento de su trono, que es el cimiento de su reino. Y lo que hace el tener el poder del Espíritu Santo es que Él nos da la legalidad. Recuerden que el Espíritu Santo es el sello del Rey. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, diciendo, y ese sello, si ustedes han estudiado los sellos en el antiguo Medio Oriente, cada rey, cada persona importante, cada individuo tenía un sello que lo identificaba a ese individuo. Ese sello se usaba para toda transacción legal, para toda transacción de negocio, para toda transacción que tenía que ver con la identificación del individuo, para propiedades, para vender, para comprar, para hacer negocio, para firmar pactos, contratos. Era algo legal. Por lo tanto, el sello, nuestro sello es el Espíritu Santo, que representa que nosotros le pertenecemos al Rey y Señor de los cielos, de la tierra y lo que está debajo de la tierra, de todo, el Creador de todas las cosas. Él como Rey sublime, como Rey universal, como el único. Su Espíritu Santo, el sello de su Espíritu Santo, declara que le pertenecemos. Por eso todas estas personas anteriores al libro de Hechos capítulo 2, todos tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el sello que indica que Abraham le pertenecía a Hashem, que Moisés, que David, que Jacob, la nación toda de Israel. Por el pacto, todo tiene que ver con legalidad. Por lo tanto, si Yeshua le dice a sus discípulos, a sus seguidores, que van a ser testigos, lo que le está diciendo es, ustedes van a ser ahora los embajadores del reino de mi Padre. Ustedes son los que van a representar al reino de mi Padre y a mí. Ustedes son los que van a tener la autoridad y el poder otorgado de parte del Padre y de mí para que ustedes vayan y en nuestros nombres, en mi nombre, hablen con respecto al reino, hablen con respecto al Rey de Reyes y Señor de Señores, hable con respecto a lo que el cumplimiento de las profecías, al cumplimiento de lo que Él ha dicho, de lo que el Rey ha decretado. Recuerden que una vez el Rey decreta algo, nos puede ser echado atrás. Por lo tanto, la Pascua nos redime, pero para poder hacer lo que Él pide de nosotros, necesitamos la revelación de su Torá, de sus instrucciones, de sus mandamientos, y la revelación y el poder y la autoridad por medio de su Espíritu Santo. No es solamente la Torá, no es solamente las instrucciones, no es solamente los mandamientos. No es solamente eso. ¿Por qué? Porque si solamente tenemos eso, la palabra, la letra mata. Si solamente tenemos la letra, nos convertimos en legalistas. Nos convertimos en terroristas de la Torá. Y si solamente nos vamos al otro extremo, tener solamente el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Imagínense es como exactamente, si usted le da a un joven de 15 años o un niño, vamos a poner un niño de 13 años, porque a la edad de 13 es que usualmente ya se consideran responsables en el reino. A un joven de 13 años usted le da un dinamita, un pedazo de dinamita, y no le da instrucciones. Imagínense muerte, puede causar muerte, puede un grandísimo daño si no sabe usarlo. Si usted le da dinamita a un joven sin instrucciones, va a ser caos, va a ser problemático, puede causarle la vida al niño, puede causarle la vida a otras personas. Por lo tanto, si usted tiene el poder del Espíritu Santo sin instrucciones, sin las instrucciones de la Torá, usted es una explosión
o como digo yo, sin instrucciones, el Espíritu Santo, sin instrucciones, usted simplemente un dinamita sin instrucciones. Por lo tanto, la conexión del mes de Iyar, la conexión del contar el Omer es que necesitamos la redención y la revelación de su Torah y de su Espíritu Santo. Las dos cosas juntas. Por eso Shavuot es tan importante. Por eso contar el Omer es tan importante. Por eso tenemos que ver la relación de que tenemos que ser redimidos, ser traídos al reino de nuestro Padre Celestial. Una vez estamos en el reino, entonces Él nos da la instrucción. Una vez nos da la instrucción y nos enseña y aprendemos, entonces nos da el poder, el entendimiento y la sabiduría del Espíritu Santo para saber usar esas instrucciones y extenderlas a través de todas las naciones, de todas las personas. ¿Para qué? Con el propósito de extender la justicia, la rectitud y la misericordia de nuestro Rey, para que su reino sea lo que Él siempre ha querido de un principio, un reino donde Él pueda morar con su pueblo, con sus hijos, con sus siervos, como en un shalom completo, en un shalom donde no hace falta nada, donde todos estaremos completos porque estamos con Él. Ese es el propósito que Yahweh siempre ha tenido, que nuestro Hashem, el Eterno, siempre ha tenido. Así que volviendo a las conclusiones, revelación durante Shavuot, en el monte Sinaí, al recibir la Torah, recibir el poder, la autoridad legal en el Espíritu Santo. Por lo tanto, redención, revelación y poder para ser una representación exacta del Rey como criatura nueva, y esa criatura nueva que tiene la redención, que tiene la revelación y que tiene el poder del Espíritu Santo. Con esas tres cosas, entonces podemos ser una representación exacta de nuestro Rey como criaturas nuevas que tenemos todos estos atributos, todas estas cualidades, todo esto, ¿para qué? Para extender el reino para total restauración. Y esto solamente se puede lograr si tenemos la Torah y su Espíritu Santo. Si tenemos la Torah y su Espíritu Santo. No es una cosa ni es la otra. No es Torah sin espíritu, ni es espíritu sin Torah. Las dos cosas, necesitamos balance. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace una criatura nueva. El propósito de ser criatura nueva es que nosotros dejemos de ser individuos que antes pertenecíamos al reino de oscuridad, al reino del enemigo, al reino que no era el reino de Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem lo único que ha estado tratando de hacer desde un principio con nosotros es volvernos a ese estado de restauración, a ese estado donde podemos morar con Él y Él con nosotros. Y para Hashem morar con nosotros tenemos que estar limpios. Por eso todos los mandamientos en el libro de Levítico. Tenemos que estar puros. Tenemos que estar en un estado de santificación, de purificación, delante de la presencia de Él como pueblo. Recuerden que somos santos, somos separados para servirle a Él y morar con Él cuando estamos juntos en unidad, cuando somos Ejad como Él es Ejad. Por eso también Yeshua enfatizaba tanto lo de ser uno. Yo y mi Padre somos uno. Yo y mis discípulos somos uno. La unidad, el Ejad como Hashem, porque el propósito es todos morar en su casa, en su templo, en su palacio, como una familia separada de inmundicia, separada de pecado, separada de cosas paganas, separada de todo aquello que no lo representa a Él. Y si nosotros queremos conllevar a los demás esa palabra de vida, esa palabra de esperanza, esa palabra de vida eterna, de poder morar con Él eternamente, nosotros tenemos que hacer una representación exacta del Padre y de Yeshua. Tenemos que hacer una representación exacta. Por eso Él nos da el poder del Espíritu Santo, nos da la autoridad legal, nos da el poder.
como son los embajadores. Un embajador representa al rey o al presidente o al primer ministro exactamente. Si yo fuera un ejemplo, embajadora del presidente Trump, donde quiera que yo fuera, a mí me trataban como si fuera yo misma el presidente Trump. ¿Por qué? Porque legalmente el poder y la autoridad del presidente están sobre mí. ¿Por qué? Porque soy su embajadora, soy su representante, soy una nueva criatura en el sentido de que ya no soy yo, sino soy el presidente Trump. Y por eso Yeshua decía, y Pablo, no vivo yo, mas vive Yeshua en mí. Ya no soy yo, más es Él. ¿Por qué? Es el propósito de ser una criatura nueva. No seguir caminando con las viejas costumbres, con lo que llama el viejo hombre, haciendo nuestras propias cosas. Si somos ahora representantes del reino, donde quiera que yo vaya, las personas tienen que percibir y entender a quién yo represento. Por eso mis palabras, mis acciones, mi caminar, mi pensar, lo que celebro, lo que como visto, todas estas cosas representan al reino de Elohim. Por lo tanto, si estamos en tiempo de contar el Omer, es un tiempo para prepararnos, sobre todo en nuestros corazones, contar con la expectativa de ver la grandeza y el poder de Hashem para la fiesta de Shavuot. Y en Shavuot es la única fiesta donde se permite comer pan con levadura. ¿Por qué? Porque recuerden que una de las parábolas que Yeshua mismo habló, él comparó el reino de Elohim con levadura. Por lo tanto, levadura no significa solamente pecado. Recuerden que es en base a función. Lo más importante son las funciones de las cosas. Por lo tanto, si Yeshua compara el reino con levadura, lo que se está tratando de enseñar es la influencia. Que la influencia del reino sea como levadura, de que aunque sea un poquito, expanda, se extienda, afecte a todas las personas. No te dejes llevar por la influencia del pecado y de las cosas malas. Déjate influenciar por el reino de Elohim, por su palabra, por sus mandamientos, por su pacto, por su Mesías. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser como levadura en el sentido de que un poquito nada más lo suficiente para yo pasarle la influencia del reino de mi rey a otra persona. Y que esa persona entonces siga pasándolo. Por eso se compara con levadura, porque un poquito afecta a toda la masa. Y nosotros somos una masa, somos el cuerpo del Mesías. Por lo tanto, ¿qué influencia estamos teniendo en los demás? ¿Qué tipo de levadura somos? ¿Levadura para influenciar cosas malas o para influenciar con respecto al reino, con respecto a nuestro Mesías? Por lo tanto, mientras estamos contando, la pregunta es, ¿puede contar contigo el rey? ¿Puede contar contigo el rey de que eres una representación exacta de él? De que cuando caminas, hablas, vives, respiras, ¿pueden percibir el reino de Elohim en tu vida? Por lo tanto, espero que esta enseñanza con respecto al mes de Iyar, de las conexiones, véanla de nuevo, estudienla. Recuerden que todo en la palabra de Elohim tiene un significado y todo es para vida. Todo está relacionado. Los meses, los días, las fiestas, el plan de redención, el plan de volvernos a restaurar. Estamos caminando, la expectativa es caminar a que cuando llegue ese momento en que podamos hacer todas estas cosas en la tierra misma de Israel, en Jerusalén, en el templo con nuestro rey, el poder morar de nuevamente con él y verlo visiblemente como él se quiera manifestar. Y de nuevo recalco, el Espíritu Santo y lo que llaman la iglesia no comenzó en el libro de Hechos 2. Iglesia, eclesía, en el griego, cuando usted hace un estudio de esa palabra y la lleva de nuevo al hebreo original, es la palabra kahal, que es lo que se traduce como asamblea, congregación, sinagoga, eclesía,
iglesia. La iglesia ha estado desde que salieron de Egipto. La iglesia ha estado, y la iglesia no es otra cosa que Israel. La iglesia no es otra cosa que Israel. Haga un estudio de esos términos. Del griego, llévelo de nuevo al hebreo. Es la palabra kahal, que también está asociada con la palabra kalal, que es novia. Novia. Por lo tanto, de nuevo, el propósito de nuestro Hashem, de nuestro Elohim, de nuestro Padre, de nuestro Rey, es restaurarnos como al principio, para que Él pueda de nuevo morar de una forma visible con nosotros. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo lo que hace es nos devuelve la divinidad que Hashem puso en nosotros cuando Él sopló por primera vez en Adán. Es volver esa parte que representa la divinidad, que representa la esencia, la presencia misma de Hashem en nosotros. Así que, de nuevo, que tengan una feliz semana, que estén disfrutando de las enseñanzas. Recuerden compartir con las demás personas con respecto a teshuva.tv, compartir con respecto a los demás maestros, vean todos los estudios. Hay estudios para todas las personas, no importa en el tiempo que usted se encuentre, en el lugar que usted se encuentre con respecto a este caminar. Hay enseñanza para todos, hay enseñanzas básicas, enseñanza más avanzada, pero lo importante es estudiar y entender la palabra de nuestro Rey, porque no es otra cosa que el corazón mismo de nuestro Rey. Y el propósito es establecer y mantener el reino como Él quiere desde un principio. Así que tengan una semana bendecida, sean guardados, sean cuidados, compartan con sus hijos, con los jóvenes, que necesitamos asegurarnos de que este reino se siga extendiendo. El reino conforme a Hashem, no conforme a nosotros. Así que será hasta la próxima vez. Sean guardados y bendecidos en el nombre de Yeshua.